martillo y crochet. Hoy vamos a aprender a trabajar una funda para nuestro celular, que por supuesto en esta técnica vamos a aprender a adaptar la medida de esa funda para el celular que tengamos, porque necesitamos comenzar tejiendo desde la base del celular y necesitamos el ancho exacto para que la funda sujete bien al celular. Bien, vamos a trabajar con hilo de algodón grueso. Les cuento que yo trabajo con el hilo de nube. Es el que más me gusta, por lo menos aquí en esta zona donde yo me encuentro. El color es el color arena y el número es 805. Voy a trabajarlo con una aguja de crochet de 3 milímetros. Necesitamos un botón para cerrar nuestra funda y una aguja de coser, por supuesto. Vamos a comenzar este trabajo haciendo un nudo deslizado. Sujetamos y vamos a trabajar la cantidad de cadenas que necesitamos para el ancho de nuestro celular. Ajustamos bien. Hasta acá tejí 14 cadenas y podemos ver que cubre justo el ancho de nuestro celular. Si el celular de ustedes es un poquito más ancho o más angosto, agregamos cantidad de cadenas en esta base o retiramos. Bien, una vez que tejimos la cantidad de cadenas que necesitamos para la base, pasamos a la segunda cadena, contando de la aguja hacia atrás. Dejamos una cadena libre y en la siguiente trabajo medio punto. Voy a continuar de esta manera hasta encontrarme con el otro extremo de esta hilera. Llegando al extremo de esta hilera, tejemos sobre la última cadena, hacemos un medio punto, que este medio punto corresponde a esta vuelta. Ahora damos los aumentos y trabajamos 1 y 2 medios puntos como aumento. Volvemos a tejer en el mismo lugar un medio punto que va a contar como el inicio de la vuelta que me lleva hacia el comienzo de esta base, ¿sí? En total, en esta última cadena, donde hice los aumentos, me deben quedar 4 medios puntos en el mismo punto de base. Luego continuamos con un medio punto hasta llegar al otro extremo. A medida que tejemos, vamos a ir guardando esa hebra más corta, que es con la que iniciamos el trabajo con nudo deslizado. Bien, llegando al final de esta vuelta, me queda tejer sobre el último medio punto, no sobre la cadena que dejé libre al comienzo, sino en el último medio punto. Nos colocamos y tejemos un medio punto que corresponde a esta vuelta. El que corresponde a esta vuelta ya lo tejimos al comienzo. Ahora tejemos el aumento, que son 2 medios puntos juntos en el mismo punto de base. En total nos queda igual que en este otro extremo. El primer medio punto que corresponde a esta vuelta, los 2 que sirven de aumento y el último medio punto que corresponde a esta vuelta. En total son 4. Y vamos a cerrar sobre el primer medio punto que tejimos, cerramos con un punto deslizado. Vamos a corroborar que es la medida exacta para nuestro celular. Aquí podemos ver bien el ancho, incluso sobresale un poquitito. Y vamos a ver también que debe tener la profundidad cubierta de este celular, como se puede ver aquí,
tenemos toda la profundidad, ¿verdad? Del celular. Así que con eso como base estaríamos perfectamente bien. A partir de acá vamos a trabajar 2 vueltas sin dar aumentos en medio punto. Trabajo una cadena para dar altura. Me coloco en el mismo lugar donde hice el cierre y trabajo un medio punto, porque ahí vamos a cerrar la siguiente vuelta. Continúo todo con medio punto hasta encontrarme con ese primer medio punto que tejí aquí para cerrar esta vuelta, ¿sí? No debemos dar aumentos, simplemente trabajamos medio punto a toda la vuelta. Al no dar los aumentos, ustedes pueden ver cómo va tomando altura el tejido. Esa hebra que ya hemos guardado a medida que trabajábamos la primera hilera, ya la podemos cortar para trabajar más cómodos. Trabajo el último medio punto. Recuerden que aquí no se debe tejer porque es la unión, que es esta hebra que estoy estirando al cerrar la vuelta. Así que ahí no se debe tejer nunca. Esta fue la primera cadena que tejí para dar altura, tampoco voy a cerrar ahí. Y me coloco en el primer medio punto que hice en esta vuelta, sujeto bien y cierro con un punto deslizado. Vamos dándole forma un poquito con la mano y vamos a estirar la hebra para probar si nuestro celular nos queda perfectamente bien. Les cuento que vamos a trabajar 2 vueltas más repitiendo exactamente como hice esta última vuelta, sin dar aumentos y comenzando de la misma forma. Bien, así tejimos. Y esta fue la altura que tomó con esas 4 hileras en total de medio punto. Aquí tenemos el comienzo donde se unen los 2 laterales y trabajamos 1, 2, 3 y 4 hileras de medio punto. Vamos a ver cómo nos queda guardando nuestro celular. Y esa es la altura que ya tomó nuestra fundita de celular. A partir de acá vamos a trabajar con un punto diferente, que es una especie de punto espiga. Lo vamos a comenzar de la misma manera que hice con el medio punto. Voy a trabajar una cadenita para dar altura. Me coloco en el mismo punto de donde partí, tomamos hilo en la aguja primero y me coloco para trabajar un medio punto alto. Vuelvo a repetir en el mismo lugar un medio punto alto. Luego dejamos en la base un punto libre y me voy al siguiente donde trabajo 2 medios puntos altos juntos en el mismo punto de base. Repito, dejo uno libre y me voy al siguiente para trabajar 2 medios puntos de base juntos en la base. Y así continúo hasta encontrarme y cerrar aquí esta vuelta. Para terminar esta vuelta, podemos ver que nos quedó un punto libre. Este es el que no se debe tejer porque es el cierre, como decimos siempre. Y nos vamos a colocar en ese primer medio punto que tejí para cerrar con un punto deslizado esta vuelta. Y vamos a comenzar a trabajar la siguiente vuelta desde el mismo lugar. Trabajo una cadena, me coloco, trabajo un medio punto alto
y repito en el mismo lugar un medio punto alto. Vamos a dejar un punto libre en la base, me voy al siguiente y trabajo 2 medios puntos altos juntos en el mismo punto de base. Dejamos uno libre y me voy al siguiente repitiendo lo mismo. 2 medios puntos altos juntos en el mismo punto de base. De esta manera voy a repetir toda la vuelta. Y así es como nos va a ir quedando este bonito trabajo, esta funda para celular. La voy a continuar, cerrar y mostrarles cómo repetimos el inicio en la vuelta número 3 de este. Cerramos esta vuelta de la misma manera que lo hicimos en la vuelta anterior. Nos colocamos en ese primer medio punto que tejí para comenzar la hilera y cerramos con un punto deslizado. Tejemos una cadena, tomamos hebra, en el mismo lugar me coloco y trabajo 2 medios puntos altos. Así vamos a comenzar cada una de estas vueltas. Dejamos un punto libre en la base, me voy al siguiente y trabajo 2 medios puntos altos juntos. Bueno, esta va a ser la manera en que vamos a ir repitiendo este trabajo, que se va a tejer todo con el mismo color de hebra, donde vamos a jugar solamente con los puntos. Les voy a mostrar que vamos a repetir, como hice estas 2 hileras, vamos a repetir hasta alcanzar una altura promedio por aquí, donde vamos otra vez a retomar el medio punto. Hasta acá vamos a trabajar con 2 medios puntos altos juntos en un mismo punto de base y dejando libre un punto en la base. Voy a continuar hasta tener esa altura y retomo el tutorial. Bueno, hasta acá tejí 10 vueltas con este punto y podemos ver que ya estamos en la altura. A partir de acá voy a enganchar, a retomar el trabajo con medio punto como iniciamos esta funda. Vamos a retomar desde donde dimos el último punto y les muestro que vamos a tejer de la siguiente manera. Tejemos una cadena para dar altura y en el mismo punto de base trabajo un medio punto. Luego continúo con un medio punto en cada punto de base hasta encontrarme con el primer medio punto. En ese primer medio punto vamos a colocar un marcador porque ahí vamos a comenzar a trabajar en espiral sin cerrar las vueltas. Trabajo todo medio punto hasta llegar al final de esta vuelta. Para finalizar esta vuelta retiramos el marcador, nos colocamos donde hicimos el primer medio punto y vuelvo a trabajar medio punto. Recuerden que a partir de acá es en espiral, así que continúo trabajando todo medio punto y coloco el marcador donde hice el primer medio punto de esta segunda vuelta de medio punto. De esta manera vamos a repetir y a continuar trabajando hasta alcanzar la altura de nuestro celular. Bien, ya tenemos cubierto todo nuestro celular con la funda. Como les dije, acá quedan unos milímetros a la vista del celular. Ahora vamos a retirar y vamos a cerrar toda esta vuelta. Retiramos el marcador de puntos y cerramos de la siguiente manera. Hacemos un punto deslizado. Con eso cerramos la vuelta y damos comienzo a la vuelta que va a servir para trabajar el ojal. Quiero mostrarles cómo este punto estilo espiga nos va llevando, miren, el comienzo de cada hilera nos va llevando hacia un costado el trabajo. Bien, como yo hice esta cantidad de vueltas que fueron 10 hileras, no me llevó hasta el extremo absoluto del celular, sino casi hasta el centro del ancho de esta funda. Si hiciéramos más cantidad de vueltas, esto continúa y me lleva hasta el extremo aquí del celular.
Ustedes pueden continuarlo hasta ahí o simplemente lo hacen como lo hice yo. Entonces, como estamos posicionadas no justo en el centro de la funda, me quedan 2 puntos de diferencia para encontrarme en el centro de esta funda. Yo voy a trabajar ese punto deslizado como si fuera un cordón, un punto, y me queda un punto más para encontrarme en el centro de esta funda. Trabajo ese punto deslizado. A partir de acá voy a trabajar cadenas al aire para hacer el ojal. Esto va a depender del tamaño del botón que hayan elegido. En este caso, yo voy a tejer, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 cadenas. Si doy vuelta mi funda, puedo ver que el tamaño de este ojal es suficiente para este botón y que no me quede grande el ojal. Así que una vez que tenemos esas 10 cadenas, me vuelvo a colocar en este punto, en ese punto donde hice ese punto deslizado, y vuelvo a trabajar otro punto deslizado para cerrar ese ojal. Me voy al siguiente y trabajo todo punto deslizado para hacer una especie de cordón que va a ayudarnos a que la funda no se estire, ya que es hilo de algodón y tiende a hacer este formato. Con este cordón que estamos trabajando evitamos que eso suceda y pueda llegar a deslizarse incluso el celular de la funda. Entonces, trabajamos todo este cordón para darle más firmeza a esta funda y cerramos ahí donde hicimos ese primer punto deslizado de esta vuelta. Llegamos al último punto deslizado donde me vuelvo a colocar en ese mismo punto y cierro completamente este trabajo. Cortamos la hebra, estiramos y vamos a llevar esa hebra hacia adentro del tejido, colocándonos por dentro de la funda de esta manera con la aguja y la traemos hacia adentro. Por último, la vamos a ir perdiendo haciendo una especie de nudos. Nos colocamos de esta manera y la vamos anudando para que no se desteje. La perdemos hacia abajo de la funda de esta manera, ¿sí? Bien, luego la cortamos. Yo ahora la dejo allí para terminar de completar y procedemos a coser ese botón justo donde tenemos el ojal para cerrar y completar esta bonita funda de